Buenos días, hermanos, hermanas, ¿cómo están? Vamos a saludar unos a otros. Buenos días. Extraño mucho. Muy bien. Es buen día y este domingo yo estoy en Washington y nosotros tuvimos seminario de la Biblia en coreano, inglés y español. Por eso esta mañana estamos estamos escuchando la palabra juntos en la sala con 3 traducciones. Por eso hoy en Orlando vamos a oír la palabra grabada, ¿sí? El sábado. Vamos a orar juntos y empezamos. Dios Padre, Santo y misericordioso, quien nos amas, te damos gracias por tu amor de salvación. Nosotros no merecíamos recibir este gran regalo de salvación, pero por tu amor nos redimiste y nos hiciste tus hijos. Nos has dado el privilegio de llamarte nuestro Padre y en el resto de nuestra vida estás caminando con nosotros, también nos estás protegiendo por medio de la iglesia, palabra y Espíritu Santo. Hasta que vengas tú, siempre queremos permanecer en ti, recibiendo todo poder y la fuerza, la sabiduría necesaria, y utilízanos para predicar el evangelio más efectivamente, para que más almas alrededor de nosotros puedan regresar a ti. Hoy en la mañana estamos aquí para escuchar a tu palabra. Por favor, ayúdanos a tener corazón humilde para recibir tu verdad en nuestro corazón. También queremos obedecer la palabra que hemos oído. Por eso guíanos con tu palabra y tu Espíritu Santo. Confiamos en tus manos. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que siempre nos amas. Amén. Vamos a abrir el libro de Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 15. Versículo 15 a 23. Capítulo 1, versículo 15 a 23. Efesios capítulo 1, versículo 15 a 23. Vamos a leer juntos. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con nosotros los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la superveniente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies,
y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hoy vamos a pensar con tema de la oración de Pablo para la iglesia. ¿Sí? Tema de hoy es oración de Pablo para la iglesia. El libro de Efesios fue escrito por Pablo mientras él estaba en cárcel. ¿Sí? Esto es la letra que Pablo escribió mientras él estaba encarcelado. ¿Sí? Así que cuando nosotros leemos esta epístola, también con mismo corazón debemos ver esta carta. ¿Sí? Y este libro, ¿sí? Efesios, también hay otros 3 libros que Pablo escribió en su primer cárcel. El libro de Efesios, el libro de Filipenses, el libro de Colosenses, también el libro de Filemón. Los 4 libros fueron escritos por Pablo en cárcel, mientras estaba en cárcel. Y el libro de Efesios nos enseña la importancia de la iglesia. Efesios habla sobre misterio de la iglesia. El tema más importante que todos los hombres tienen que saber es sobre la salvación. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primera cosa necesaria para nosotros es salvación. Y después de haber recibido salvación, ¿sí? ¿Qué es necesario para los salvos? Es la iglesia. Sin iglesia es imposible vivir la vida cristiana exitosamente. ¿Sí? No podremos vivir la vida de fe normalmente sin la iglesia. Por eso, si realmente ustedes han recibido salvación, tienen que aprender sobre la iglesia. ¿Sí? Últimamente también hemos aprendido sobre iglesia, ¿verdad? ¿Sí? La iglesia que Dios ganó por su propia sangre. Hemos aprendido sobre la iglesia por medio de este tema. Es muy importante continuamente aprender sobre la iglesia. ¿Sí? El libro de Efesios, ¿sí?, está enfatizando la importancia de la iglesia. Por eso, capítulo 1 de Efesios habla que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Sí? La iglesia es cuerpo de Cristo. Esto es el tema de Efesios capítulo 1. Vamos a ver capítulo 1, versículo 22 y 23. Aquí dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, ¿sí?, pies de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Jesús se hizo la cabeza de la iglesia. Y 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Iglesia es cuerpo de Cristo. Entonces, ¿quién cuida su iglesia? ¿Quién provee a su iglesia? Cristo. ¿Quién es? Cabeza de la iglesia. Sobre este tema habla capítulo 1. Y capítulo 2 de Efesios habla que iglesia es el edificio que está construyéndose. Iglesia es el edificio que está siendo construido. ¿Sí? Capítulo 2, versículo 20 a 22. Capítulo 2, versículo 20 a 22, aquí dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Describe la iglesia como edificio,
¿sí? Y cada vez que Jesucristo es el fundamento, y sobre Cristo, ¿sí?, apóstoles, profetas, también los cristianos salvos, está siendo edificado, está siendo añadido en este edificio, sea judío o gentiles, sea griego o barbariano, ¿sí?, y sea dueño o esclavo, sea hombre o mujer, todos por medio de salvación puede ser añadido en el edificio que está creciendo. Por eso, Efesios capítulo 2 describe la iglesia como edificio. Y capítulo 3 de Efesios habla que la iglesia es misterio. Vamos a ver capítulo 3, versículo 1 hasta 6, 1 a 6. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea el conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coheredores y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Habla Efesios 3 que la iglesia es misterio que fue revelado a Pablo. ¿Sí? Antiguo Testamento no contiene la palabra iglesia. ¿Por qué será? Porque fue cerrado, fue cancelado durante ese tiempo. Pero en el tiempo del Nuevo Testamento, después de la muerte de Jesús y su resurrección, fue revelado este misterio de iglesia. Y capítulo 4 dice que la iglesia es nuevo hombre. La iglesia es nuevo hombre. ¿Sí? Vamos a ver capítulo 4, versículo 22 a 24. 22 a 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Iglesia no es ¿sí?, otra cosa, sino iglesia es que cada miembro de cristianos salvos. Entonces, siendo miembro de la iglesia es nuevo hombre. Así que no debemos andar misma manera como andaba antes de salvación. Siendo nuevo hombre, debemos vivir la vida nuevamente. Así enseña capítulo 4. Capítulo 5 describe que iglesia es la esposa de Cristo. Esposa de Cristo. Vamos a ver Efesios capítulo 5, versículo 31 y 32. Efesios capítulo 5, versículo 31 y 32. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Sí? Hablando sobre la relación entre esposo y esposa, dice que esto es misterio entre Cristo y la iglesia. Por eso, ¿sí?, 22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia,
la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todos. Así como esposa debe sujetarse a su esposo, debe iglesia sujetarse a Cristo. Esposo debe amar a su esposa, así como Cristo amó a su iglesia, dejando su propio cuerpo. ¿Sí? Por eso, Efesios capítulo 5 describe que iglesia es esposa de Cristo. Efesios capítulo 6 describe que la iglesia es campo de guerra espiritual. Campo de guerra espiritual. Vamos a ver capítulo 6, versículo 10. 10 a 12. 10 a 12. Leamos juntos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La Biblia dice que nosotros, después de haber recibido salvación, estamos en la lucha, en la guerra espiritual. No luchamos con espada, sino estamos peleando la guerra espiritual contra diablo, contra potestades, principados, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Quién es? Diablo. Por eso en la iglesia siempre estamos teniendo la guerra espiritual. ¿Contra qué? ¿Sí? La iglesia, ¿qué hace? Está salvando las almas de boca de los leones. ¿Quién es diablo, verdad? También en la iglesia, ¿qué estamos haciendo? Aprendiendo cómo debemos luchar contra tentación del mundo. Estamos también preparándonos para luchar contra nuestro deseo carnal. Por eso la iglesia es también campo de guerra espiritual. Por eso es muy importante entender el misterio de Efesios. Así que cuando tenemos la oportunidad, queremos aprender el libro de Efesios. Hoy, aquí, vamos a aprender sobre capítulo 1. ¿Sí? Capítulo 1 describe cómo la iglesia fue formado. ¿Sí? ¿Quién fundó la iglesia? ¿Quién? ¿Quién formó la iglesia? Es Dios. ¿Verdad? Por medio de Dios y su obra, nosotros hemos recibido salvación. Pero en capítulo 1, versículo 3 a 14, explica la obra de Trinidad. ¿Sí? La obra de Santa Trinidad para salvarnos y tener la iglesia. ¿Qué es Trinidad? Santa Trinidad. Dios es un Dios, pero Dios tiene tres personajes. Dios es uno, pero está en tres formas. Dios Padre, Dios Hijo, Jesucristo, también Dios Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso hay Dios Padre, hay Jesucristo, también Espíritu Santo. ¿Sí? Los tres son uno. Estos tres, ¿sí? Un Dios, pero en tres formas, trabajó juntos para salvarnos, para darnos salvación y fundar la iglesia. Vamos a ver qué hizo Dios Padre para la salvación. Vamos a ver qué hizo Jesucristo para la salvación. Vamos a ver qué hizo Espíritu Santo para salvación. Vamos a ver capítulo 1, versículo 3. Voy a leer desde versículo 3. ¿Sí?
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Qué habrá hecho Dios Padre para nuestra salvación? Él ha planeado a enviar Jesucristo. Dios Padre preparó Jesucristo para que envíe Jesús y morir en la cruz. ¿Sí? Dios preparó enviar Jesucristo para que seamos salvos. Entonces, ¿qué hizo Jesús, el Hijo, para nosotros? Versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Qué hizo Jesús? Jesús, quien fue preparado por Dios Padre, Él vino a este mundo y Él murió en la cruz derramando sangre para darnos perdón de pecado. Él murió por todo el mundo, pecado de todo el mundo. ¿Y qué hace Espíritu Santo entonces para nuestra salvación? ¿Sí? Jesucristo murió en la cruz derramando sangre, cumpliendo eterna redención. Pero eso significa que todos los hombres van al cielo. No es, ¿verdad? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que oír esa palabra del Evangelio sobre la muerte de Jesucristo y su resurrección. Y hay que creer, ¿verdad? Hay que oír y creer. Por eso, cuando cada uno de los hombres oye la palabra y cree, el Espíritu Santo nos da, ¿sí?, sello para que tengamos testimonio y garantía de salvación. Veamos versículo 13 y 14, capítulo 1, versículo 13 y 14, que dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. ¿Sí? Espíritu Santo a cada una de las personas que está oyendo y creyendo en el Evangelio nos da aras de herencia de nuestra redención. Nos da garantía de salvación. Esto es la obra de Espíritu Santo. Por eso, Dios es un Dios, pero tiene tres personajes, ¿verdad? Dios Padre, Dios el Hijo, Jesucristo, también Espíritu Santo. Dios desde el principio ha planeado la salvación. Y Jesucristo ha venido a este mundo para cumplir esa obra de salvación. Y a cada una de las personas que está escuchando la palabra, Espíritu Santo da arra de herencia. ¿Sí? Está rociando la sangre de Jesucristo a cada persona que está oyendo y creyendo en Jesús, para que tenga salvación. ¿Sí? Tenemos todos los tres para que seamos salvos, por medio de la obra de Santa Trinidad. Personas recibieron salvación y fueron formados la iglesia. ¿Sí? Por eso, Santa Trinidad obró junto para formar la iglesia. Y desde capítulo 1, versículo 15 hasta 23, Pablo está orando, dando oración para la iglesia. Vamos a ver sobre qué está orando Pablo para la iglesia. Capítulo 1, versículo 15. Por esta causa también yo,
habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Primeramente, Pablo está dando agradecimiento para la iglesia de Efesos. ¿Sobre qué está dando gracias? ¿Sobre qué? Versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en Señor Jesucristo. Primeramente está dando gracias por fe de iglesia también, y de vuestro amor para con todos los santos. Seguramente por amor que tenía entre los santos. Pablo está dando agradecimiento por la fe de la iglesia y por el amor de la iglesia. Esto también es muy importante para nuestra iglesia. ¿Qué es necesario para nosotros en nuestra iglesia? La fe. ¿Sí? La fe es importante. También, ¿qué es importante? ¿Sí? El amor. Los dos son muy importantes. Vamos a ver primera de Juan. Marquemos aquí, veamos primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Versículo 23. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 23. Aquí, versículo 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Creemos, ¿verdad? Sobre fe. Y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Sí, esto es mandamiento de Dios. ¿Qué es? Primeramente, la fe en nombre de Hijo Jesucristo. También el amor entre unos a otros. ¿Sí? ¿Qué es? Dos cosas más importantes para la iglesia. ¿Qué es necesario en la iglesia de Orlando? ¿Qué será necesario en la iglesia de Washington? ¿Sí? Los dos cosas más importantes será fe y el amor. Vamos a pensar sobre estas cosas. ¿Sí? Primeramente, para recibir salvación, ¿qué es necesario? La fe. ¿Sí? Por fe hemos recibido salvación. ¿Sí? Dios de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito. Pero, ¿qué es necesario? Entonces, todo para que todo lo en él cree. ¿Sí? No sea perdido, sino tenga vida eterna. Jesucristo murió por nosotros, pero cada uno de nosotros debemos creer, debemos tener la fe para que seamos salvos, ¿verdad? Fe es necesario para ser miembro de la iglesia, fe es necesario para ser salvo, pero después de recibir salvación, fe también será continuamente necesario, ¿o no? Sí. Aún en nuestra vida cristiana después de salvación, la fe es muy importante. ¿Sí? Nuestra vida cristiana es por fe. Vamos a ver. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Versículo 6. Hebreos capítulo 11. Versículo 6. Aquí dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? ¿Qué dice? Pero sin fe. Aquí dice, sin fe es difícil agradar a Dios, o dice imposible agradar a Dios. ¿Cómo dice? Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? Aún recibir salvación sin fe
¿será difícil recibir salvación o será imposible recibir salvación sin fe? Es imposible recibir salvación sin fe. De la misma manera, aún en nuestra vida cristiana, sin fe, es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿quiere vivir la vida de agradar a nuestro Señor? Entonces necesitan fe. ¿Sí? No vivimos según lo que vemos. Vivimos según la fe. Por eso hay que creer en Dios en cada momento de nuestra vida. No solo creemos, Jesús murió por mí, sino también debemos creer que en cada momento de vida Dios está conmigo y Dios cumplirá su palabra, su promesa en la palabra. Por eso, aunque pensamos en otra manera, si en la Biblia decimos que debemos ir, ¿dónde debemos ir? Según la palabra debemos obedecer y ir, ¿verdad? En el domingo, la Biblia dice, ¿sí?, más frecuentemente debemos reunirnos. Así dice la palabra, pero en nuestra vida pensamos, pero tengo que trabajar, tengo que cuidar a la familia. Pero si tiene fe en la promesa de Dios, debemos creer que si buscamos la voluntad de Dios, reino de Dios y su justicia, todas otras cosas Dios añadirá. Entonces, para creer en eso, lo que necesitamos es la fe. Si tienes fe, entonces podrás dejar otra cosa y continuamente seguir a Dios para agradar a Él. Pero si no tienes fe, entonces siempre vas a seguir lo que piensas tú, lo que es conveniente en mi carne. Y siempre va a ver atrás en lugar de avanzar en nuestra vida de fe. Por eso, si quiere vivir la vida cristiana exitosa, si la iglesia quiere crecer, entonces, ¿qué es necesario en la iglesia? La fe. ¿Qué es necesario en cada uno de nuestra vida cristiana? La fe. Fe en Dios, fe en la palabra de Dios, fe en su promesa. Porque sin fe es imposible, no difícil, imposible agradar a Dios. ¿Sí? Miren a su vida cristiana, miren a su vida, si está viviendo la vida que está agradando a Dios o vida que está agradando a los hombres. Si estás viviendo la vida que agrada a los hombres, es porque no está viviendo la vida de fe. Vamos a ver, capítulo 10, versículo 38 y 39. Capítulo 10, versículo 38 y 39. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agrada a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Sí? Nosotros no debemos retroceder, ¿verdad? Sino debemos continuamente ir a frente, avanzando por medio de fe. Así debemos vivir. La razón por la cual Abel pudo vivir la vida de Abel es por fe, ¿verdad? Vamos a ver. Capítulo 11, versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muertos aún habla por ella. La razón por la cual Enoc pudo vivir la vida de Enoc fue por la fe. Versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Porque Noé pudo vivir la vida de Noé por la fe. Mientras toda la gente estaba diciendo, no habrá lluvia que viene, no habrá diluvio que mata a los hombres, porque Noé pudo preparar de juicio venidero.
por más que 50 años construyendo el arca tan grande. ¿Por qué pudo haber hecho eso? Por la fe, ¿verdad? Versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esta fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Sí? ¿Por qué? Abraham, dejando su casa, pudo seguir a Dios y recibir la promesa de bendición por la fe. Versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Salió sin saber a dónde iba. ¿Sí? Porque fue posible que Sarai, ¿sí?, diera a luz a Isaac mientras estaba viejo por la fe. ¿Sí? Versículo 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Sí? ¿Cómo es posible que Moisés, ¿sí?, dejando su posición como hijo de princesa de Faraón, pudo seguir recibiendo sufrimiento con la gente con el pueblo de Dios, dejando todas sus riquezas, su posición, fama, por la fe? Versículo 24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales de pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Israel pudo vencer contra la ciudad de Jericó, que era fortificada tan fuerte por la fe. Versículo 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. ¿Sí? Porque vivió David como David, porque vivió Samuel como David, Samuel como Samuel, por la fe. ¿Sí? Por eso lo que necesitamos para vivir la vida de agradar a nuestro Señor es ¿qué? La fe. Tiene que creer en Dios. ¿Sí? Pero con nuestra palabra decimos, gracias a Dios, yo creo en Dios. Pero cada momento cuando estamos tomando decisión, estamos decisión según fe o según nuestra carne. ¿Sí? Debemos preguntarnos si estamos viviendo actualmente según la fe. ¿Sí? Lo que necesitamos en nuestra iglesia es fe para avanzar continuamente. Persona que cree en Dios podrá sacrificarse para el Señor, porque cree que Dios cumplirá su promesa siempre. Por eso nosotros necesitamos la fe. ¿Sí? Nuestra iglesia necesitamos la fe. Cada uno de nosotros de iglesia necesitamos vivir la vida de fe para vivir la vida que agrada a nuestro Señor. Veamos 2 de Corintios. 2 de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 5. Versículo 7. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Leamos juntos. Porque por fe andamos, no por vista. ¿Sí? Debemos recordar esta palabra. Nosotros andamos por fe, no por vista, sino por fe. Por eso, Pablo
estaba dando gracias al Señor por la iglesia de Efesos, porque la iglesia de Efesos tenía fe. ¿Sí? También, iglesia de Orlando tiene que tener la fe. ¿Sí? La fe de salvación, también la fe de agradar a Dios. La fe de siempre confiar en la promesa de la Biblia. Esa persona podrá obedecer a la palabra de Dios. Esa persona podrá sacrificarse para la voluntad del Señor, si tiene fe en la palabra y en Dios. Y segunda cosa que Pablo estaba orando, ¿sí?, con su agradecimiento, era amor de la iglesia. ¿Sí? Lo que necesita la iglesia es amor. ¿Sí? Cuando hemos recibido salvación, fuimos salvos por amor de Cristo, ¿verdad? Porque Dios nos ha mostrado su amor. Entendiendo amor de Cristo, entendiendo amor de sacrificio, hemos recibido salvación. Por eso, todo miembro de la iglesia son amados de Cristo. Vamos a ver Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 7. Romanos capítulo 1, versículo 7. Leamos juntos. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Sí? A todos los que estáis en Roma, amados de Dios. La iglesia de Roma es amados de Dios. ¿Por qué? Sin recibir amor de Dios es imposible ser salvo. Si ustedes realmente recibieron salvación, es porque han entendido tan gran amor de Cristo para nosotros. Por eso, iglesia es grupo de los amados de Dios. Y mientras estamos permaneciendo en la iglesia, ¿qué entendemos? ¿Qué llegamos a entender más profundamente? El amor de Dios, el amor de Cristo. Mientras estamos permaneciendo en la iglesia, continuamente entendemos y aprendemos y experimentamos la profundidad de amor de Cristo. ¿Sí? Veamos Efesios capítulo 3. Libro de Efesios capítulo 3. Capítulo 3, versículo 17. Esto es otra oración de Pablo para Efesios. Capítulo 3, versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Sí? Aquí dice, después de recibir salvación, ¿sí?, nosotros siempre arraigados y cimentados, ¿en dónde? En amor de Cristo. Y junto con todos los santos, mientras estamos permaneciendo en la iglesia, ¿qué estamos entendiendo? Comprender con todos los santos, versículo 18, ¿sí?, cuál sea anchura, longitud, la profundidad y la altura de amor de Cristo. Eso estamos aprendiendo más y más, la profundidad de amor de Cristo. ¿Sí? Por eso, mientras más estamos en iglesia, más podremos llegar a entender la profundidad del amor de Cristo. Y por el resultado de comprender amor de Cristo, ¿qué saldrá en nuestra vida? Más amor para otra persona. Más amor a Dios, también más amor
a los santos, los hermanos y hermanas. ¿Sí? Por eso, si han entendido amor tan grande de Cristo, entonces nosotros también debemos amar unos a otros. Por eso 1 de Juan capítulo 4, 11 dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Sí? Si Dios nos ha amado así, si entendiste ese amor de Dios, entonces también debemos amar unos a otros. Esto es resultado de haber entendido amor de Dios. Esto es resultado de haber recibido salvación. La persona que entendió amor de Dios, que recibió amor de Dios, también podrá amar unos a otros. ¿Sí? ¿Cuál es la prueba que ustedes realmente han recibido salvación? Que amen unos a otros. Veamos 1 de Juan capítulo 4. 1 de Juan capítulo 4. Versículo 7. 7 a 8. 1 de Juan capítulo 4, versículos 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Sí? Por eso, Dios nos ha amado. Si viene de Dios, entonces conoce el amor, porque Dios es el amor. Entonces, debemos amar unos a otros. Esto es mandamiento de Dios para la iglesia. Capítulo 4, versículo 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Sí? Dios no es visible, Dios es invisible. ¿Y cómo podemos amar a Dios invisible? Por medio de amar a los hermanos y hermanas visibles. Si estamos diciendo que amamos a Dios, pero no amamos a los hermanos y hermanas, entonces esto es la mentira. Tampoco estás amando a Dios. ¿Sí? Aquí dice, versículo 20, capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Sí? ¿Cómo puede decir que amas a Dios mientras no puedes amar a los hermanos y hermanas que han visto? Por eso hay que amar unos a otros. ¿Sí? ¿Y cómo debemos amar? No solo con boca. Con boca podemos decir que amamos siempre. Pero la Biblia dice, no con boca, sino con nuestra sinceridad, con la verdad y nuestro hecho. Capítulo 3, versículo 18. Capítulo 3, versículo 18. Leamos juntos. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Si no solo con lengua amamos a la iglesia, amamos a Dios, amamos a los hermanos y hermanas, amamos el evangelio, no solo con su boca, sino con ¿qué? Con hecho. Tiene que practicar el amor, tiene que mostrar tu amor, tiene que hacer su amor con su hecho. ¿Sí? Un misionero dijo así, ¿sí? Puedes dar sin amar, pero no puedes amar sin dar, ¿sí o no? Sí. Ustedes aman a sus hijos, ¿verdad? ¿Y cómo se muestra su amor para sus hijos? Ustedes sacrifican muchas cosas para sus hijos, ¿verdad? Porque aman. Por medio de sacrificar puede mostrar que están amando. Entonces, ¿cómo podemos también amar a unos a otros? Por medio de sacrificio, por medio de dar, ¿sí? Por medio de sacrificar a unos a otros. También
nosotros debemos aprender a amar a iglesia, amar a los hermanos y hermanas. ¿Cómo podemos hacerlo? Por medio de sacrificio. No son con boca, sino por hecho y la verdad. Por medio de sacrificio, el amor es manifiesto. ¿Sí? Jesús también. Jesús no nos amó solo con su boca, sino por sacrificarse de su cuerpo para nosotros, derramando sangre, cumplió su amor para nosotros. Entonces, si nosotros también, si amamos a Dios, si amamos a Cristo, si amamos a iglesia y los hermanos y hermanas, también debemos hacer por medio de sacrificar. ¿Sí? Juan capítulo 15, versículo 12 a 13, dice así. ¿Sí? Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Sí? ¿Qué es amor más grande? Que ponga su vida por sus amigos. Esto es el amor más grande. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Si requiere también hasta dar nuestra vida, ¿verdad? Entonces, si podemos sacrificar nuestra vida, entonces podemos sacrificar nuestro tiempo, ¿verdad? Podemos sacrificar nuestro recurso. También podemos sacrificar nuestro tiempo. También podemos sacrificar nuestra riqueza para el Señor, para la iglesia, para los hermanos y hermanas. ¿Sí o no? Eso es amor de hecho y verdad. ¿Sí? Iglesia de Tesalonicenses, ¿sí? Han mostrado amor tanto. Así que Pablo dijo así a la iglesia de Tesalonicenses. Vamos a ver, libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Versículo 9 y 10. Primera de Tesalonicenses, capítulo 9 y 10. Aquí dice: pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. ¿Qué? Sí, Dios pudiera ver a la iglesia Orlando y dice así: ¿no será muy bueno? Pero acerca de amor fraternal de iglesia de Orlando, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Florida y Estados Unidos. Eso será buena alabanza que podemos recibir por Dios, ¿no? Así debemos practicar nuestro amor. Entonces, ¿qué habrán hecho la iglesia de Tesalónica para amar a muchas personas? Vamos a ver. Ellos no amaron solo con su boca, sino con su acción y hecho. Vamos a ver. Segunda de Corintios, capítulo 8. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 1. Versículo 1. Voy a leer. Segunda de Corintios capítulo 8, de versículo 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Aquí, iglesia de Macedonia incluye, ¿sí?, iglesia de Berea, iglesia de Felipe, también iglesia de Tesalónica, ¿verdad? Por eso incluye los tres. Así como en Florida existe Miami, también Orlando, también Tampa, en Macedonia también hubo diferentes ciudades.
y iglesia en diferentes lugares. Pero Macedonia incluye Tesalónica. Y versículo 2, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. ¿Sí? ¿Qué hicieron ellos? ¿Sí? Ellos estaban dando ofrenda para ayudar otra iglesia. ¿Sí? Ellos estaban colegiendo ofrenda, sacrificio para ayudar otras iglesias. Pero iglesia de Macedonia también eran pobres. Pero aquí dice, versículo 2, que en grande prueba de tribulación y, ¿sí? Aquí dice, su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. En su grande pobreza, ellos sacrificaron para ayudar a otras personas. ¿Sí? Eso es amor verdadero, ¿verdad? ¿Cómo podemos decir que tenemos amar, pero no damos nada? ¿Sí? Fue mostrado amor de Tesalónica por medio de sacrificarse por otra iglesia, también otros hermanos. Nosotros también, cada uno de nosotros, así como Jesucristo murió por nosotros y sacrificó para nosotros, nosotros también debemos mostrar nuestro amor por medio de sacrificarnos. ¿Sí? Si hemos recibido salvación, entonces, ¿sí?, sea poco o grande, debemos ahora practicar dando ofrenda para iglesia, para el evangelio. Y con eso podemos también utilizarlo para predicar el evangelio más efectivamente. Para salvar las almas necesita sacrificio de los hermanos, ¿sí o no? Sí. Por eso está hablando la iglesia, la Biblia. Sí. Por eso la Biblia dice, ¿sí?, en Efesios, regresemos a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros. Parece que durante ese tiempo tenía gran amor en la iglesia de Efesios. Pero pasando tiempo, el amor en la iglesia de Efesios se enfrió. ¿Qué? Se enfrió. ¿Sí? Anteriormente, durante ese tiempo, tenía tan gran amor. Por eso Pablo estaba orando: te doy gracias al Señor por tus amores, tu amor que tiene entre unos a otros. Pero pasando tiempo, ellos perdieron amor. ¿Sí? Por eso, después de haber pasado 30 años, Jesús está reprendiendo a la iglesia de Efesios por no tener amor, por haber perdido amor. Vamos a ver, libro de Apocalipsis, capítulo 1. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. El libro de Efesios fue escrito alrededor del año 60 después de Cristo. Y el libro de Apocalipsis fue escrito el año 90 después de Cristo. Por eso entre Efesios y Apocalipsis hay diferencia de 30 años. En año 60 Pablo dio gracias a Dios por amor que tenía iglesia de Efesios.
Pero después de 30 años, Señor Jesús está diciendo a la iglesia de Efesios. Vamos a ver. Capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia de Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que tú no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¿Sí? Ellos tenían muchas cosas buenas, tenían obra, arduo trabajo, paciencia, también discernimiento de doctrina falsa y correcta, también han sufrido, tenían paciencia, pero no tenía una cosa. Y Jesús es diciendo: esta cosa que perdiste es tan serio que si no se arrepientas, yo voy a quitar candelero de esta iglesia, significando que Él no va a trabajar por medio de esta iglesia. ¿Qué faltaba entonces? ¿Qué le faltaba? El amor. Versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Sí? Ellos tenían todas otras cosas, pero no tenían amor. Por eso, versículo 5: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Sí? Esto nos muestra qué tan importante es el amor. Amor a Dios, también amor entre unos a otros. Si no tiene amor, no tiene nada. Por eso, lo que necesitamos en la iglesia, ¿qué será? El amor. Debemos amar a Dios, amar a Cristo, también practicar nuestro amor unos a otros entre la iglesia. Eso es lo más importante. La iglesia, la Biblia dice que amor es muy importante. Vamos a ver 1 de Corintios, capítulo 13, para ver qué tan importante es el amor. Capítulo 13, versículo 1. Capítulo 13, versículo 1, vamos a ver la importancia del amor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Aunque dé su cuerpo en quemado, si no tiene amor, dice, nada se sirve. Por eso, ¿cuál es lo que es más importante? El amor. El amor. Entonces, versículo 13. Capítulo 13, versículo 13. Leamos juntos. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3. Pero el mayor de ellos es el amor. ¿Sí? Lo que no debemos perder es el amor en la iglesia. ¿Sí? Vamos a amar unos a otros. Vamos a amar a Cristo. Vamos a amar a Dios. No solo con nuestra boca, sino en verdad y en hecho. Vamos a sacrificarnos para el Señor. Vamos a sacrificarnos para la iglesia. Vamos a sacrificarnos para hermanos y hermanas. ¿Sí? Es muy importante. No solo corazón, sino por medio de sacrificarnos y dar las cosas para la iglesia, para el Señor, los hermanos y hermanas. Entonces, Dios hará su obra por medio de la iglesia. Y también hará gran obra
en la ciudad de Orlando y en el estado de Florida, esperando en esa promesa que tiene. Lo que necesitamos es el amor. ¿Sí? Pablo oró por la iglesia de Efesos. ¿Sí? Te doy gracias, Señor, porque ellos tienen fe y el amor. Espero que nosotros también no perdemos la fe y el amor en la iglesia. Vamos a orar juntos. Dios, Padre, quien está lleno de amor, te damos gracias. Hemos aprendido la cosa importante en la iglesia, que es la fe y el amor. Así como tú nos has salvado por medio de amor que tenía hacia nosotros, también aprendiéndola, nosotros también queremos amar unos a otros y vivir para el Señor. Por eso siempre guíanos con Espíritu Santo para practicar amor entre nosotros. Continuamente enséñanos con la palabra y ayúdanos a seguir en tu camino. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que siempre nos amas. Amén. Gracias, hermanos. Nos vemos próximo viernes.